Muy buen día a todos. Mi nombre es Nubia Quiroz Ramírez, em, psicóloga de profesión. Les he dejado aquí un resumen profesional. Em, Cuento con formación académica a nivel maestría de Administración de Empresas y de Psicoterapia Familiar. Pueden ver un poquito de mi experiencia en este documento que les he colocado aquí. Les pediría por favor que a lo mejor en una pausa y en un Zoom me hicieran favor de revisarlo para poder entrar en materia. ¿Sale? Estamos aquí para hablar de la asignatura de psicodiagnóstico laboral. Les he colocado estas dos imágenes porque me parece sumamente interesante como, a pesar de que existe desde hace muchas décadas la incursión de la psicología y del psicodiagnóstico en la industria y en las organizaciones, hoy apenas hablamos en nuestro país de 2020 para acá de un cuidado socioemocional. Por fin se dan cuenta que no solamente es mirar desempeño, es mirar a la persona de forma integral y también impacta en los intereses institucionales. Entonces, del lado izquierdo, que sería mi izquierda, tienen la imagen de cómo se vende la vida en un corporativo, de cómo se vende la vida empresarial a diferentes niveles de puesto. Del lado derecho, el cómo puede ser la realidad, ¿verdad? Entonces, avancemos. El objetivo de la asignatura es proporcionar a los estudiantes conocimientos para qué, para que ustedes puedan y realizar psicodiagnósticos justamente en contextos laborales, no en esta asignatura abarcando contexto clínico, ¿sale? Porque van a evaluar aspectos psicológicos en selección de personal, en el desarrollo y el bienestar de las personas en el ambiente laboral. Ujú. El objetivo de esta sesión, vamos a abordar antecedentes históricos y comprender qué sí es y qué no es el psicodiagnóstico laboral, esta distinción laboral y clínica, y herramientas que los especialistas utilizan en este contexto. ¿Vale? Ahora, vamos a diferenciar. Tenemos que el psicodiagnóstico clínico, por un lado, va a tener como meta principal la curación o el bienestar del individuo. Permítanme la palabra curación, que yo sé que cuando se trata de psicopatologías no hablamos de una curación, sobre todo la tercera generación de las psicoterapias que está tratando de evitar la etiqueta como enfermedades. Y aún así, si nos fuéramos a la etiqueta tradicional del CIE-10, de colocar en psiquiatría o trastorno psicopatológico, le llaman remisión, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, clínicamente buscamos ese bienestar del individuo y un alivio a los síntomas que presente, su vida, él como sujeto, etcétera. Y en el aspecto laboral, el principal objetivo se basa en conseguir mantener o mejorar la productividad o bien la adecuación de un sujeto a su organización, puesto de trabajo. A veces es una reincorporación. Les decía que ahora con la NOM 035, este cuidado socioemocional, que están obligadas todas las organizaciones. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente laboral, y se ausentó 3 meses o alguien tuvo una incapacidad, ¿no? A lo mejor por gravidez, en fin. Cuando se reincorporan necesitan una readaptación, ¿no? Sobre todo si hubo algún cambio importante en su puesto o en su organización, etcétera. Entonces, todo este cuidado de su productividad y la adecuación que pega directamente en la productividad va a ser el objetivo de pues, la psicología laboral y en este caso el psicodiagnóstico. Va a ser esa punta de lanza que todos necesitamos para entender qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué quiero hacerlo. No puedo tener un objetivo sin tener una evaluación. Entonces,
El foco en el caso de la psicología clínica o el psicodiagnóstico clínico, perdón, sería salud mental y patología. No significa que no se puedan detectar rasgos psicopatológicos en un psicodiagnóstico laboral. Pueden detectarlos porque algunas pruebas se comparten. No hay, o sea, por ejemplo, les voy a adelantar. Minnesota es una prueba que es clínica, maneja escala psicopatológica, lo que se va a explorar son escalas psicopatológicas. Sin embargo, es de las pruebas más utilizadas para reclutar puestos, por ejemplo, en una fiscalía. Entonces, si llegamos a detectar rasgos psicopatológicos, pero en ningún momento el reporte que ustedes elaboren tiene intenciones de diagnóstico clínico. Cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, si en Minnesota encuentran donde diga escala de depresión, 75% obtiene el sujeto. Bueno, todos los valores arriba de 60%, salgan en el Minnesota por arriba del 60%, son reportables. Tienes que colocarlos como un foco de atención. Ujú. Entonces, lo colocarías como escala de depresión en 75%, en este caso del ejemplo, y haces una pequeña leyenda que el mismo Minnesota te da, el manual, de presenta rasgos en donde actualmente puede estar atravesando un episodio depresivo, pero además de que manejas las posibilidades, lo dejas así. Ujú. Y en el psicodiagnóstico clínico tiene que haber una correlación entre los rasgos para que tú puedas dar una impresión diagnóstica. Aquí no vamos a dar impresiones diagnósticas y mucho menos diagnósticos, ¿vale? Entonces, en el caso del psicodiagnóstico laboral, va a utilizar pruebas psicotécnicas, sobre todo dirigidas a las aptitudes o competencias, y la psicometría también va a calificar personalidad y comportamientos, ¿vale? Entonces, por eso les decía, algunas las van a compartir, pero no se reportan correlacionados ni para una impresión diagnóstica, en este caso, ¿no? La pregunta que responde, en el caso de el psicodiagnóstico clínico, es qué le pasa a este sujeto. Queremos saber qué le pasa, cómo está su vida, cómo se encuentra su salud mental, emocional, prioritariamente. Claro que puede ver que el objetivo del reporte sea de personalidad, pues también habrá de reportar rasgos de personalidad. Claro que también podemos hacer uno de nivel de inteligencia o de nivel de desempeño de funciones ejecutivas, claro que también, ¿vale? Pero en el caso de el psicodiagnóstico laboral, sí tiene que ser, ¿puede este sujeto desempeñar el trabajo? Es más, a mí me gusta que sea, ¿cómo pueden pronosticar esta evaluación, el desempeño de esta persona? Y como desempeño no solo, es lo que hemos avanzado, no solo es las habilidades técnicas, no es, va a ser ordenado, va a seguir, a lo mejor va saber ejecutar las herramientas de trabajo, va a poder dominar de manera rápida alguna máquina. No solo es funciones ejecutivas, es función del sujeto en el trabajo. Si, por ejemplo, se presentan niveles de estrés alto, pero si se presenta una crisis que resolver, pero si se presenta una necesidad de colaboración extra de su parte, etcétera. Pero si se presenta la oportunidad de liderar, pero sí, entonces ya es desempeño en general, tanto habilidades psicosociales como reacciones emocionales, como por supuesto funciones ejecutivas. Ujú. Ahora, el tiempo o temporalidad es que en el psicodiagnóstico clínico es de mediano a largo plazo, debería de ser una evaluación relativamente tardada a comparación de un psicodiagnóstico laboral, que
Depende el nivel de puesto, no les voy a mentir, pero en general tiene que ser un periodo corto. Sobre todo ahora que se utiliza tanto el software, los Big Data, las aplicaciones de la evaluación psicodiagnóstica, pues realmente les mandan las ligas, muchos de ellos pues ya al resolver a ti te caen los resultados o te regresan la liga con los resultados donde tú puedes consultar y entonces vas descartando. Ahora sí les recomiendo, y eso es lo que normalmente se hace, entre más responsabilidades y de más alto rango sea el puesto, es mejor que la evaluación sea más amplia. Ujú. Porque está en riesgo más dinero, a lo mejor candidatos que te costó más trabajo conseguir. Ujú. Entonces hay que estudiarlos un poco, de manera un poco más amplia. Por ejemplo, si ustedes, no sé, les llegan a pedir una batería para reclutar una vacante masiva, que van a trabajar en un call center. Esas vacantes de call center son muy rotativas. Entonces, todo el tiempo están contratando, porque rotativo significa que constantemente abandonan los puestos o son bajas, ¿no? Entonces, todo el tiempo están reclutando, es el reclutamiento masivo. Entonces, no se van a detener a una evaluación o a un psicodiagnóstico laboral muy amplio. Entonces, normalmente es pues dos pruebas, por ejemplo. Les mandan un link que tenga que ver con habilidades cognitivas y uno que tenga que ver con personalidad y valores. Y entonces ya ven, pues sí, mínimo rango de confiabilidad tiene que pasar, descartar rasgos, a lo mejor de psicosis o psicóticos y pues el mínimo de inteligencia, que sea término medio, adecuado a su edad. Y a lo mejor eso va a ser todo lo que ustedes requieran con un par de pruebas para filtrar. La verdad es que conozco varios outsourcings o las agencias de reclutamiento y selección que incluso, por ejemplo, aplican un macover y pues ahí dicen, bueno, ¿no? Este, sabe ejecutar, no le veo rasgo psicótico, vámonos, ¿no? Y con eso a veces es el ingreso, porque son vacantes de baja escolaridad, a veces con la carta de referencia es más que suficiente y a veces se sabe que van a durar meses y se van a ir. Entonces, bueno, les digo todo esto para que vayan comprendiendo cómo em, tienen que ir acomodando toda la información que vamos a ir abordando y siempre considerándola a nivel de puestos, ¿sí? Que es diferente en los niveles de puestos y en algunos casos los giros también, ¿sale? Bueno, la introducción al psicodiagnóstico laboral es el primer módulo o unidad y tenemos aquí dos conceptos, y les dejo aquí los autores por si quieren ahondar en ello, y dice, se define como diagnóstico o estudio de los fenómenos psicológicos individuales dentro de las organizaciones y cómo los procesos de la empresa van a impactar en las personas. Vean cómo él considera las dos cosas. Yo como impacto a la organización, pero también poder predecir cómo la organización que me está queriendo reclutar va a impactar en mi persona y que embonemos y todo fluya para poder tener una productividad óptima. Ujú. También tenemos que es la aplicación de metodologías psicológicas en contextos de trabajo. ¿Cuál es el fin? Generar bienestar integral. ¿Y a qué le llaman integral? Económico, social y salud mental para los miembros de la organización. Les coloqué estas dos porque una se enfoca más en la parte de la productividad de los intereses de la empresa en común con la persona y la otra se enfoca más en el bienestar integral del individuo, que sería lo que hizo la norma 035. Después, tenemos que es en general un proceso técnico y especializado que evalúa características psicológicas de una persona en relación directa a su desempeño y adecuación en entorno de trabajo, que es lo que ya estábamos platicando. ¿Qué herramientas utiliza? Bueno, más bien, antes de ahondar en las herramientas, el hecho de que exista la psicología laboral y el psicodiagnóstico laboral, ¿en qué nos va a ayudar? Número uno,
reduce costos al reducir o disminuir significativamente la rotación y el ausentismo. ¿Por qué? Porque la salud mental se ha visto íntimamente relacionada con somatizaciones, desde luego, con accidentes de trabajo, y eso, por supuesto, es ausentismo y rotación o rotación. También tenemos que al promover la salud mental se pueden identificar y se pueden prevenir factores de riesgo de salud mental como estrés laboral. El estrés laboral es lo menos que decir, porque claro que puede ser un burnout, ya una situación que ustedes saben, y si no les recomiendo ahondar en ello. El burnout no es una cosa que se quite porque ya te vas a descansar a tu casa, que te mandan, no. Cuando tú ya llegaste a ese nivel, que estaríamos hablando ya de algo que se llama una astenia, que es como un conjunto de síntomas que ya alcanzaron tu cuerpo, ya no se quita durmiendo una siesta, ¿no? Entonces, habría que ver esos niveles de estrés, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que nos sirve para prevenir, porque tú detectas estrés laboral y eso te permite diseñar programas de bienestar en el departamento o institución que a ti te pongan a cargo. Ujú. Porque se trata de mejorar la calidad de vida de esos empleados que ustedes saben, a veces, muchas veces, van a pasar de 8 a 10 horas en el trabajo y de 1 a 3 o 4 horas en el transporte, sumando ida y vuelta. ¿Qué les quedó? Dormir, estar de malas quizá en su casa. Entonces sí es importante que tengan programas de intervención con los empleados y que conozcan muy bien su entorno laboral y cosas como las que les estoy diciendo, como cuánto es el promedio de lo que hacen de camino a su casa, qué tipo de transporte toman, qué eventualidades pueden vivir rumbo al trabajo y rumbo a la casa, psicológicas o psicosociales, ¿no? Bueno, también mejora el clima y la productividad. ¿Por qué? Porque al cuidar de su bienestar, la gestión del conflicto, la toma de decisiones, la socialización, el ambiente de trabajo, todo se ve impactado de manera positiva. Y objetividad en la toma de decisiones. Eso significa que tratamos de que los sujetos estén más enfocados en beneficiar su, su institución, trabajar por los objetivos de su puesto, por cumplirlos y no que no pueda ni abrir los ojos, que no pueda ni mantenerse despierto, que no pueda concentrarse porque está pensando no sé en qué, o que la única razón que lo tenga ahí sea el dinero, porque eso ya no te permite eh, pues, explotar tu potencial. Ujú. Ahora, como historia del psicodiagnóstico nos vamos a ir relativamente rápido porque yo les pediría que consultaran algunos de los documentos que les voy a adjuntar en la liga de Drive de esta presentación, que me imagino les harán llegar. El número uno, diferencias individuales. Aquí deben conocer a Galton. Francis Galton dio las bases para estudiar las capacidades mentales, como no eran las mismas entre personas, no solo en etapa de vida, entre los mismos sujetos de la misma etapa de vida. Y empezó a aplicar el método estadístico para diferenciarlas. Después nos vamos con los primeros test de inteligencia. Estamos hablando de 1905 con Binet y con Simon. Desarrollaron la primera escala métrica de inteligencia y así demostraron que las funciones ejecutivas superiores podían evaluarse de forma estandarizada también, que podían detectar dónde era el rango normal y dónde empezaba a desempeñarse de manera superior un grupo de personas, aunque variara su edad y bueno, su etapa de vida, ¿no? Y el desempeño por algún porcentaje, eh, un rango en el que podían moverse y considerarse superior. Y finalmente, el nacimiento de la psicología aplicada
Y la tenemos aquí porque mm, fue como se pudo crear o considerar que existían ya padres de la psicología industrial, porque se aplicaban principios psicológicos en el ámbito de trabajo y en la publicidad. Esto es a principios del siglo XX y ellos aplicaron todo lo que ya se había hecho de antecedente, más lo que ellos estudiaron para los objetivos de las organizaciones. Tenemos en la línea de tiempo de 1914 a 1945 estos eventos. En la Primera Guerra Mundial hubo necesidad de clasificar reclutas. Esa es como la historia más conocida sobre los inicios de la evaluación o la psicometría también. Y pues bueno, crearon los primeros test eh, para clasificar reclutas. Ujú. Después, el surgimiento del término como tal fue hasta 1916 con Rorschach, que debe sonarles el apellido por el test de Rorschach o las manchas de Rorschach. Eh, Él publicó la obra Psicodiagnóstico y finalmente acuñó el término como lo conocemos hoy. Ujú. Hablaba de diagnóstico de personalidad. Y la psicotecnia durante las décadas de 1920 y 30 se consolidó como psicotecnia laboral, es decir, la que ya estaba enfocada en medir las capacidades sensomotoras y la atención para optimizar el rendimiento. No, aquí sí era básicamente para optimizar el rendimiento en las fábricas. Ujú. Bueno, aquí les traje una especificación porque es bajo el modelo Taylor. ¿Qué modelo, bueno, cuál es el modelo Taylor y su relevancia en la historia del psicodiagnóstico laboral? Bueno, está basado en ORT. Cuando vean esta sigla se refiere a Organización Racional del Trabajo. Se hacía una selección científica del personal, se empezó a hablar sobre que no podías poner a cualquier persona en cualquier puesto. Luego se hicieron los estudios el Just in Time o el estudios de tiempos y movimientos. Este es em, tiene que ver con organización del trabajo. Ya no era un eh, solamente una banda de trabajo en donde había que sacarse una producción así sin más, simplemente es terminar, que un equipo dijeran tenemos que terminar esto, sino ya había una organización con diagramas de flujo, con qué paso es el que es necesario, al mismo tiempo qué se puede hacer para aprovechar que las personas van a ir hacia allá o que no pasen hasta allá, sino esa área de trabajo la podemos traer para acá. Toda esta organización más estratégica se dio con el modelo Taylor. Empezó a realizarse capacitación especializada a poder subsanar y enseñar cosas que necesitaba la fábrica y la organización que supiera la gente. Y empezaron a existir los incentivos salariales y la división funcional del trabajo. El proceso administrativo, a eso se refiere la división funcional. Desde una organización, ujú, quién hace el plan de trabajo y después quién lo va a liderar, ¿no? Una dirección, ujú. En realidad primero es dirección, organización, ujú. Em, un control, un monitoreo de los procesos. Bueno, en general esa división funcional del trabajo era así a través de procesos específicos, como lo que ustedes hoy conocen como algunos sistemas de calidad, manuales de calidad, manuales de proceso administrativo, surgieron con el método Taylor. Después está de 1945 al 90, tenemos Segunda Guerra Mundial, donde el concepto de evaluación psicológica ya se perfeccionó y entonces ya no identificaban solo inteligencia, sino la estabilidad emocional, el liderazgo en situaciones críticas y aquí hay prueba proyectiva. Después está el enfoque en relaciones humanas, que después de la guerra la disciplina, em, digamos, alejó el enfoque que solamente fuera mecánico
y comenzó a considerar el bienestar, que es lo que mencionaba un poquito arriba, ya el comportamiento, pero social. Ya no era solamente tu desempeño frente a la máquina, frente al proceso que tienes enfrente, sino era con los individuos que compartes el espacio de trabajo. Y luego el desarrollo de baterías específicas, ya venían ya los proyectivos, y aquí se consolidaron con el test de apreciación temática o el TAT, que es su versión para adultos. El CAT es la versión de los niños y adolescentes y el TAT es la versión de adultos, ¿vale? Y de 1900 hacia la actualidad, ¿cuáles son los factores con los que ha cambiado o crecido el psicodiagnóstico laboral? Globalización y competencias, la evaluación se desplazó de solo medir rasgos fijos a medir lo que llamaron competencias. El concepto de competencias es relativamente joven, de los 90 para acá. Y la taxonomía de Bloom, que viene por niveles, ¿no? Si tienen curiosidad de cómo ver las habilidades y las competencias así, tal cual por niveles, y que las puedan clasificar con los puestos. De hecho, voy a ver si lo meto en una de las sesiones. Vean la taxonomía de Bloom, está súper bien clasificada, de menos a más lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, un nivel 1 de competencia en la taxonomía de Bloom es identificar. La habilidad o la competencia de identificar es como nivel 1, porque yo le doy al empleado un objeto de control de calidad, ¿no? Y le doy un objeto y tiene que identificar una deformidad en el material. Es una competencia, sí necesita, pero es de las básicas. Ahora, un nivel siguiente, ¿cuál sería en competencia? Am, a lo mejor analizar. Bueno, identifica dónde está la deformidad del producto y analiza. Sabría analizar y observar a detalle, ok, ¿qué puede suceder si este objeto se aprueba de esta manera? O aquí hay capacidad de recuperar este material, ¿no? Es hacerse preguntas y la capacidad de sintetizar, hacerse las respuestas también, la deducción, la inducción, esas ya empiezan a ser otros niveles de competencias frente a un problema en la banda de producción, ¿no? O pues bueno, depende si el trabajo es administrativo, un problema con el que se encuentren, con un proveedor o algo que se tenga que negociar, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí ya se habla de competencias. Después, la digitalización y el Big Data. Eh, ya en la última década y hasta el presente, que de plano les puse 2026, acaba de arrancar, el psicodiagnóstico incorporó las IAs y la gamificación, que es como poder utilizar dinámicas y juegos para evaluaciones que sean más libres. Y dice aquí de sesgos humanos porque, pues, ¿cómo les explico que el Dominos que se utilizó por mucho tiempo, que es una prueba de inteligencia, yo creo que se utilizó más del debido, pues circulaba el cuadernillo con respuestas en el metro, ¿no? Entonces, realmente, pues, no había como ya un control, ¿no? Entonces, pues ya se utiliza el software, las aplicaciones o la IA en general para poder evaluar. Y ¿por qué situación es la que salvan la tecnología también? Por ejemplo, no voy a decir dónde, no voy a decir cuándo, pero hay un lugarcillo que conocí en donde, por ejemplo, hacían reclutamiento masivo y como eran ventas, se requería rasgo de honradez y honestidad, rasgos. Entonces, por darles un ejemplo, una ocasión, esa persona se roba algo de tal tienda donde fue contratado. Y entonces esa tienda, por supuesto que llama a la agencia que lo envió, porque era como un servicio de outsourcing su reclutamiento. Y entonces dice, pues así con el candidato que ustedes me contrataron. Entonces vamos al expediente, ¿no? Porque como empresa, quiere ir a ver qué pasó y quiere que le compruebes que estuvo fuera de tus manos, ¿no? Como outsourcing. Y en el outsourcing lo que hicieron fue
tomar el expediente, lo único que aplicaban era Macover, que les recuerdo es el de las figuras humanas, y pues hay sesgo humano, porque finalmente en un Macover tú le das lápiz y goma. Y entonces, ¿qué pasó? Pues intentaron borrar algunos rasgos que evidentemente hablaban de ocultación y de conductas que tenía inclinación de ocultar rasgos de su personalidad y algunas conductas. Se notó que lo intentaron modificar y luego en otros expedientes cachamos que lo que hacían era ellos hacerlos, dibujar, ¿no? Dibujar ellos las pruebas y meterlas porque a algunos ni siquiera les habían aplicado ni una. Entonces ellos mismos las elaboran y las metían al expediente. Entonces esos pues, son sesgos, finalmente son inservibles, ¿no? Y con la tecnología pues están tratando de que esto no pueda suceder. Y bienestar organización, ¿no? Evidentemente tiene una relevancia histórica que les decía, porque estos diagnósticos ya sirven para aumentar productividad porque previene situaciones de los empleados ya con la por fin aceptada correlación de la salud mental con desempeño laboral. Ujú. Ahora, ¿qué modelos teóricos existen para el psicodiagnóstico laboral? Bueno, aquí tenemos el modelo psicométrico, que es la aplicación de pruebas estandarizadas. Aquí no están los proyectivos, les recuerdo. El modelo psicométrico es aplicar solo pruebas con base científica, es decir, puntajes, rasgos observables, medibles y que ya estén estandarizadas, aplicables al país en el que tú vas a realizar el psicodiagnóstico. Mínimamente países latinoamericanos. Si no hay específicamente la prueba que tú quieres usar estandarizada para México, mínimamente para países latinoamericanos. Y tienes que presentar una ficha técnica en donde tú compruebas que es un psicométrico o un test con validez. Ujú. Luego, modelos de competencia, tendré que decir ahí, perdón, y, esto es basado en lo que les decía de que tiene que evaluar habilidades y competencias. Ujú. La palabra clave es funcional porque se refiere a cómo va a ejecutar, ujú, cómo va a, cuáles son sus habilidades y en qué nivel. Y para esto también hay pruebas específicas, por ejemplo, si requieres competencias para ventas, está el inventario de personalidad para ventas, IPV. Si requieres relación pública, atención al cliente, pues tenemos MOS. Es un inventario especializado para evaluar habilidades sociales y de liderazgo. Y así, ¿sale? Entonces eso es lo tan interesante, me parece de lo más apasionante en el entorno laboral, porque en el clínico pues, correlacionas más cosas y también es apasionante, pero mm, aunque existe, por ejemplo, educación especial donde no vas a aplicar un inventario para evaluar autismo si no es necesario, ¿no? En una evaluación psicológica que alguien te pide o clínica. Si solo si sospechas o observas rasgos, pues aplicas eso, pero de todos modos tienes que aplicar otras cosas. Y en el caso de laboral, tú tienes nada más que identificar los indispensables del puesto, porque si es para banco, es súper indispensable confidencialidad de valores, no solamente porque sean personas honestas y ya, no. Hay pruebas de valores como SABIC donde te mencionan los tipos de valores y te va a salir a qué porcentaje. O valores de AL porque te va a decir en qué porcentaje ordena sus prioridades, ¿no? Y ese lo tienes que correlacionar con otros de valores. Ujú. Entonces, bueno, es súper interesante. El modelo psicodinámico estudia personalidad. Todavía, no les voy a mentir, aunque la psicodinamia o psicoanálisis no son las únicas teorías desde donde se puede explicar la personalidad, sí se utiliza mayormente las teorías psicodinámicas para explicarla. Ahora,
Esto es que ustedes deben tener conocimiento para la base de poder hacer pronósticos. Por ejemplo, que lo veremos en la otra sesión, pero si hay una persona mm, con un temperamento muy líder, con un temperamento explosivo, impulsivo, agresivo de la personalidad, y va a ser un prospectador de ventas, alguien que va a buscar aperturar la oportunidad de vender, no convendría. ¿Por qué? Y entonces buscan una teoría psicodinámica que les hable sobre qué dificultades sociales presenta una persona con impulsividad o rasgo impulsivo agresivo de la personalidad. Y entonces un prospectador de ventas o aperturador necesita poder suavizar a la gente para que luego venga el cerrador de ventas y remate y pueda cerrar con más, a lo mejor más carácter y agresividad que se acepta en ventas ese negocio. Ujú. Por eso a veces en ventas de mucho dinero o mucho producto, si tienen dividido ese puesto, no es un solo vendedor. Hay quien hace el paso de prospectar y el paso y de generar citas, de caer bien, y quien hace el paso de ya llegar, negociar los puntos, lo que nos convenga y cerrar, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan la parte de el análisis de personalidad, ¿sale? Después, el modelo cognitivo conductual, que es casi de lo último que hay. Ya tenemos generaciones después de cognitivo conductual, pero son solo pues técnicas que surgen a partir de la TCC, ya que llaman tercera ola o generación. Pero bueno, no me quiero desviar. La cosa es que en el modelo cognitivo conductual van ustedes a tener que saber relacionar el pensar, cómo piensa el sujeto, cómo siente, cómo actúa, cómo está relacionado su forma de pensar, sentir y actuar, porque así pueden predecir la conducta. Por ejemplo, si tiene un pensamiento muy ortodoxo, tradicionalista, y su sentir ante a lo mejor tener que, no sé, convivir en un entorno de muchos jóvenes, ¿no? O de donde no se exige un protocolo de vestimenta de cierto tipo, ¿no? Entonces, que puedan saber cómo va a responder esta persona con pensamiento tan ortodoxo, cómo se va a sentir en un entorno donde no es ortodoxo y cómo se va a comportar por lo tanto, ¿vale? Es la relación sobre todo de esas tres. Pienso, siento, actúo, ¿vale? Y el modelo digital OIA, pues bueno, se refiere a utilizar la inteligencia artificial o las herramientas digitales para conocer más de las personas. Ujú. Después, tenemos esto llamado normativa y ética del psicodiagnóstico laboral, pero hay un módulo, es el 7, que habla tal cual de la responsabilidad profesional y legal. Entonces ahí lo vamos a ampliar. Pero, ¿qué vamos a adelantar? Que la práctica del psicodiagnóstico laboral se regula, tiene marcos legales y códigos éticos para proteger la dignidad del trabajador y la integridad de la profesión. Es importante tener presente esto. En la Ley Federal del Trabajo hay apartados que protegen el bienestar del empleado. Les voy a dar, por ejemplo, el de violencia laboral. Tienen que saber qué se considera violencia laboral y qué no. Ujú. Porque pues las demandas están a la orden del día. Es importante que lo sepan. Ya iremos especializando y dando algunos datos o documentos. Y estos lineamientos éticos y legales pues aseguran que también una evaluación que ustedes van a realizar sea un proceso científico, técnico, que no utilice herramientas que discriminen, que no utilice herramientas que puedan ser tendenciosas. Por ejemplo, si tú tienes un candidato que no te cayó bien, que por alguna razón tú no quieres que él se quede. Y entonces tú tienes que comprobar que lo evaluaste porque llegó hasta cierto proceso contigo.
no podrías, ¿no? Esta ley y estos códigos éticos protegen a esa persona de que tú le pongas el pie y le des un test diferente que es el que le diste al otro candidato. Porque se supone que si van para el mismo puesto, tenían un perfil similar. Entonces no le puedes aplicar a uno test de inteligencia de Barsit, que es para personas que tienen desde primaria, y a otro test de Raven o de Terman, que es para personas de licenciatura para arriba. Estarías actuando antiética e ilegalmente. Ujú. Bueno, vamos a avanzar. Método de evaluación psicológica. Aquí hablamos de que las herramientas principales son test psicológicos o psicometría en cualquiera de las versiones, física, digital y las entrevistas. Aunque la verdad es que ya hay hasta gamificación, les decía, los juegos, pero bueno, avancemos. La entrevista puede ser estructurada o no estructurada, pero al final de cuentas, en estructurada y no estructurada se va a referir a si qué tan cuadrada es tu entrevista, qué tanto vas a seguir un guión y qué tanto la vas a desarrollar conforme las respuestas del participante. Ujú. Pero de entrada, se estructura porque es una comunicación interpersonal, al menos entre dos participantes. Ujú. Aunque puede haber varios entrevistadores, varios entrevistados, puede haber varios entrevistadores y solo un entrevistado, como en la entrevista de panel. Ujú. La cosa es aquí que el objetivo debe ser muy claro. ¿Quieres información para compararla con el perfil que tú estás buscando? Ujú. No, sería antiético e ilegal hacer preguntas que no tienen que ver con tu vacante, con tu perfil. Por eso es importante saber perfilar bien una vacante, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver el estilo de preguntas que se sugieren en entrevistas de selección de personal, para que no vayan a caer ustedes en hacer preguntas indebidas. El estilo de pregunta, se los presento de un lado y la descripción del otro. Les dejo unas sugerencias también. La pregunta abierta es donde buscas que el candidato desarrolle una respuesta y que no te conteste solo con sí, no, respuestas monosilábicas, no. Tú quieres que desarrolle, por eso es abierto. ¿Podría hablarme de su experiencia en el empleo X? ¿Qué parte de su último empleo fue la mejor y por qué? Esas son preguntas abiertas para que él desarrolle. Ujú. Y procuren no especificar cosas que sesguen, o sea, que le den a entender al candidato lo que ustedes quieren escuchar. Tipo, em, ay, ¿me podrías decir cuál no sé, de los pasos que tenía tu último puesto, em, fue el que más te felicitaron por hacerlo excelente? Ya, si nunca en su vida lo han felicitado por hacerlo excelente, no te lo va a decir. O sea, no te va a decir, híjole, no, pues sería muy raro que una persona te dijera, pues nunca me han felicitado por nada en mi trabajo, y entonces tú estás propiciando un sesgo y que incluso te mienta, que invente algo, literalmente, ¿no? O sea, que te diga, bueno, pues iba a elaborar, pues ahí tú, el que perdió la oportunidad de investigar algo objetivamente fuiste tú, por cómo planteaste la pregunta. Entonces cuéntame el procedimiento de tu último puesto, eh, háblame de tu experiencia en ese empleo. ¿Ven qué amplia es la pregunta? Y si lo felicitaron, si la experiencia fue haber aprendido un montón, si todo eso tiene que salir del sujeto para que sea más real, no de ti. Ujú. Espero que se esté comprendiendo. Después está la pregunta facilitadora. Va a relajar al candidato, lo va a alentar a que fluya en la conversación, no lo haces pensar mucho. Entonces tú le ayudas a que pues, tome un poco de confianza contigo.
Y un ejemplo es, no sé si te está contando. No, pues es que de buenas a primeras a todos nos liquidaron y nos dijeron, pues se cierra la empresa. Esto le puedes decir. Me imagino que debió sentirse eh, pues muy impactado, que fue lo primero que pensó y que hizo, ¿no? Ah, bueno, pues sí, me sentí, sí tienes razón, me sentí muy impactado. En la facilitadora sí, sí te conviene darle un poquito la respuesta, porque lo que tú quieres no es la verdad de cómo se sintió. Quieres saber qué hizo con lo que sucedió. Entonces lo relajas, lo haces sentir bien, por lo menos escuchado y comprendido, y luego ya te enteras. ¿Y qué hiciste? ¿Quién te ayudó? Ah, y entonces te enteras de muchas cosas. Ujú. Para eso sirve también para relajarlo algo que se llama igualación verbal, que es que utilices un lenguaje parecido al que te está hablando o palabras que él te dijo o ella. Por ejemplo, mm, y entonces todos estábamos en shock, ¿no? Y entonces tú tomas esa palabra y después le dices, y luego del shock, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y eso, esa igualación verbal, pues le ayuda también a relajarse. ¿Por qué los queremos relajados? No nada más por ser buena gente nosotros, que también traten bien a la gente, sino porque pues, una persona relajada muestra más su lado auténtico. Se vende menos y se muestra más auténtico. Por eso, para ser buena entrevistadora hay que conocer buena técnica, entre ellas los estilos de preguntas. ¿Vale? Muy bien. La pregunta aclaratoria. Aquí ustedes la pueden tener presente y no se les debe de ir para que no acepten solo literal lo que les dice el candidato. Es para que ustedes amplíen la información. Por ejemplo, mm, lo que venimos platicando. De un día para otro nos despidieron a todos, estábamos en shock, pero pues ya, aquí estamos, ¿verdad? Nuevamente buscando trabajo y te corta y tú quieres que aclare algo. Ah, ok, pero eh, no sé, aunque fue de un día para otro, les, les dieron sus finiquitos conforme a, bueno, sus liquidaciones serían conforme a la ley. No, 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 nada, te digo que nada, y entonces, pues precisamente tengo una demanda en proceso, ¿no? Y entonces tú, al querer aclarar un punto, a lo mejor sí te dicen que, no todos, pero algunos sí, pues que tienen un proceso, ¿no? O te dicen, no, pues es que realmente sí muchos compañeros demandaron, pero yo no hice ya después de eso porque pues yo lo que quiero es trabajar y se va por otro lado. Y así, el chiste es que busques que información que te da, identifiques cuál necesitas ampliarla, no quedarte solo con lo que te digo. Ujú. Aquí les pongo otro tipo de pregunta que es confrontativa. Aquí se debe desafiar. Aquí sí. Si tú detectas una contradicción o una inconsistencia en su discurso, sí debes confrontarla. Por ejemplo, con la frase, usted me dijo anteriormente que, por ejemplo. Y entonces yo no demandé. Tengo varios compañeros que sí están en ese proceso. Y luego en el transcurso de la entrevista te di algo como, sí, de hecho todavía pues queda la esperanza, ¿verdad? De que ahí sí me den esa liquidación. Bueno, usted me dijo anteriormente que no la solicitó. ¿Cómo podría usted recibirla, no? Porque, bueno, para que exista la posibilidad, ¿no? Y entonces confrontamos que se contradijo en su discurso. Ujú. No es una actitud agresiva, pero sí tomas el control de la entrevista y le haces notar que notas las inconsistencias. Tenemos preguntas directas, proyectivas, e hipotéticas o situacionales. Las directas, tal cual. ¿Qué le respondió a su anterior jefe en el momento que criticó negativamente su labor? Así, quiero saber qué. ¿Cuántos
bonos de productividad logró en un año? O así, ¿no? ¿Qué porcentaje tal, tal, tal? Son preguntas directas, estructuradas, proyectivas, donde se busca que la respuesta del candidato muestre personalidad, muestre un aspecto de su sentir, de su pensar, de sus valores. Por ejemplo, ¿qué cree que habría hecho su jefe si estuviera en su lugar? Y que se muestre con su respuesta. Aquí ponemos en práctica algo que se llama escucha activa. Un buen entrevistador sabe hacer escucha activa. ¿Por qué? Porque las palabras revelan más que información. Revelan sentir, revelan valores, revelan formas de pensar, revelan rasgos de personalidad, revelan emociones, matices emocionales. Porque no es lo mismo decir, ah, mi jefe. No, pues lo que siempre hacía. A decir, mi jefe, ¿verdad? Yo creo que lo que siempre hacía es bien diferente, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y las hipotéticas o situacionales son que lo pones a pensar. ¿Qué haría si descubre una injusticia o si el material no está a tiempo? Lo pones tal cual a imaginar la situación y que te diga cómo lo abordaría, ¿vale? Entonces, estamos en las herramientas. Una herramienta, la entrevista. Tienes que ser un experto en entrevistar. No puedes ser una persona que quiera evaluar y no sepa entrevistar ni qué tipo de preguntas hacer, ¿vale? Y no es regaño, pero sí es una aclaración bien importante. Psicometría, ya dijimos, pruebas estandarizadas, cuestionarios que puede incluso la misma empresa o tú como especialista elaborar. Ya no necesariamente tienen que ya estar publicados en algún libro, pero si es, yo necesito un cuestionario específico para que, como examen, que me conteste las partes de algo, el dominio de ciertas máquinas, de preguntas hipotéticas que ya me han sucedido en la empresa y que a partir de ahora le voy a preguntar a toda la gente que entre porque aquí han pasado estas cosas. Son cuestionarios que también puedes evaluar tú. Y las escalas de evaluación o los inventarios que también ya existen para muchísimas habilidades y aspectos psicológicos. Entonces, recordemos que la psicometría es una disciplina que evalúa rasgos psicológicos como la conducta, las características individuales, el comportamiento, la personalidad, sus capacidades, o sea, hablamos de algo íntegro. ¿Qué pruebas psicométricas son de las más utilizadas? No acabaría yo de llenarles aquí un catálogo, pero les puse algunas de las más comunes. Terman Merrill, tareas de inteligencia para nivel de puesto y les coloqué aquí. Ejecutivo, empleados, puestos medios a altos. Necesitan tener una escolaridad, licenciatura trunca o para arriba, más o menos 40 minutos de aplicación. COSTIC es para específicamente comportamiento en la vida laboral con 7 contextos. Va a estudiar liderazgo, modo de vida, naturaleza social o desenvolvimiento, ¿no? Adaptación al trabajo, naturaleza emocional, subordinación y grado de energía. Está muy bien. Y se recomienda para ejecutivos y empleados también de medios y medios mandos. A nivel profesional en escolaridad y también 40 minutos. Y PB, que les adelanté un poquito, que era es el inventario de personalidad para vendedores y puede ser desde escolaridad preparatoria, Liber, gerentes, preparatoria también, va a estudiar qué tanto empuje tiene, el tipo de carácter, qué tanto cumplimiento, como compromiso. Ujú. El IFO es para analizar, digamos, capacidades de negociación en general. Es para negociantes. El BARSIT es uno de inteligencia, pero es para puestos operativos o muy básicos. La escolaridad es desde primaria y secundaria. No tiene caso que se lo apliquen a alguien que ya tiene prepa, porque es muy básico. Ujú. O sea, podría salirle superior y pues no. Dominos que, insisto, pues ya está muy sesgado, ¿verdad? Andan por ahí las respuestas y Raven todavía se utiliza, sobre todo en software, fue de los primeros que salió. 16FP nos habla de rasgos de personalidad, muy valioso, también es de los primeros que salieron ya en software, incluso lo pueden encontrar gratuito en línea. Los valores de Alport, igual, va a clasificar tus prioridades en cuanto a tus valores, específicamente
si te interesa lo teórico, lo económico, lo estético, lo social, lo político y lo religioso y en qué orden. Las habilidades sociales de Moss que les comenté, SAVIC también es de valores y GRDN es para evaluar personalidad, pero pues realmente Minnesota, desde Mylon, el Big Test, en fin, ya iré mencionándoles otros. Todas las pruebas que les menciono pueden encontrarse en versión digital, ya sean como Evaluate, PsychSource, en fin, hay muchas apps. Solo puse unos ejemplos. Y tenemos una técnica bien bonita de evaluación que no quiero dejar de mencionar. Se llama observación del entorno laboral. El OCD es la observación conductual directa. Ustedes se plantan en un salón, ponen a candidatos a jugar, a elaborar una dinámica, a hacer un sociodrama, a enfrentar un reto, a hacer un debate, a trabajar en equipo. Ponen dinámicas y con una ficha por candidato y varios observadores se van haciendo las notas del desenvolvimiento y todo lo que puedan anotar relevante de los candidatos en las dinámicas. Específicamente, la gamificación es para relajarlos a través del juego, de conocerse. A veces necesita más de un día para que se vayan conociendo, aflojando y descubrir cada vez más la verdad sobre ese desenvolvimiento. Porque hay personas que se venden muy bien en las entrevistas y conforme va pasando el proceso, dices, él se vendió súper bien en la entrevista, pero la psicometría no me coincide tanto, pero cómo se desenvolvió y entonces vas, por eso es una especialidad, porque no puede ser que hay miles de personas reclutando personal y evaluando en una entrevista, con un makeover, con un software y una entrevista. Y realmente no, meses después las personas les dan sorpresas, que no los relajaron lo suficiente porque no los observaron directamente en un entorno. Y eso también es el Assessment Center. Hacen como retos, hacen como todas las habilidades que tú quieras observar, las pones a escala en un salón para comprobar. Y no solo tienen la parte teórica o que no solo se saben vender muy bien en una entrevista. Y específicamente el del Assessment Center es pasar a evaluación de competencias y habilidades, ver cómo realmente lo lleva a cabo. Y las pruebas de personalidad y su aplicación en el contexto laboral, que son las que venía mencionando un poquito. Eh, el Minnesota, es un inventario multifacético de personalidad, conocido en el bajo mundo como MMPI. Vamos en el 3. Yo les voy a compartir el 2. En software solo tengo hasta el 2, pero no quedó invalidado ni nada. En realidad solo es porque se hacen actualizaciones cada cierto tiempo, están obligados, pero, o sea, las editoriales, pero realmente no, mm, vaya, no tiene una modificación que invalide el MMPI 2. Es de los instrumentos más utilizados, les decía, por las escalas psicopatológicas que puede identificar. Está miedo a la enfermedad, está nivel de pánico, está si presenta algún nivel de psicosis, está depresión, ansiedad, está nivel de tendencia a las adicciones. em, Son las que más recuerdo ahorita, pero está súper completo. Hay versión para adolescentes y versión para adultos. Em, También es importante que se descarten patologías, que no es lo mismo que diagnosticarlas. Es ver los rasgos psicóticos y que en cuanto vean rasgos psicóticos, normalmente pues queda fuera el candidato. Ya no aprobó, es lo que se llama no aprobar los psicométricos, pero no ahondas en querer correlacionar datos para ver cuál es esa psicopatología. Mm. Y por supuesto, con personalidad también vamos a evaluar qué tanto puede adaptarse, cómo reacciona al estrés extremo y al conflicto. Y bueno, eso lo da evaluación de personalidad. El Big Test es otro que se recomienda mucho. Es muy práctico. La liga también se las voy a colocar en las carpetas. Se contesta en 15-20 minutos. De preferencia que sea con ustedes porque vienen algunas, igual el Minnesota, porque vienen algunas preguntas como en doble negativo. Eh,
en Minnesota puede pasarles como son más de 500 reactivos, se puedan aburrir, cansar y entonces empiecen a rellenar, que solito se pondrían el pie, pero bueno, la cosa es estar ahí para ver su desempeño, que si cualquier duda puedan preguntarles. Ujú. Pero bueno, muchos ya están como solo enviando ligas, ligas, ligas y recibiendo resultados y desafortunadamente yo creo que se pierden de oportunidad de algunos candidatos porque a lo mejor una instrucción no se llevó a cabo como era, o el entorno, o alguna otra persona les ayudó, en fin, ¿no? No es lo óptimo hacer el proceso así. Así sea en software, voto por que sea en la institución, no en sus casas, ¿no? Bueno, em, y pues bueno, básicamente en el Big Test les va a dar unas escalas, arroja unas gráficas súper padres en donde viene tal cual niveles de ansiedad y todo lo clasifica en low y en high. En el caso de high te dice tal cual. Si presenta alto significa y viene ahí niveles altos de ansiedad, significa que no gestiona adecuadamente su estrés, low. El resultado es nivel bajo en ansiedad y significa que gestiona no es un rasgo con el que suele responder. Entonces está súper bien. Se las recomiendo mucho y también está gratis en internet. Y también hay que evaluar los estilos de trabajo y las motivaciones, porque esto sobre todo te va a dar si realmente la persona está interesada en crecer con ustedes o permanecer en un trabajo, o si solo está contigo mientras consigue algo mejor. Por eso, desde la primera entrevista en la solicitud de empleo, que sí es importante pasar por esa, ya muchos también se la brincan y se van al CV, de verdad, aunque se pasen al CV, entrevistan lo que una solicitud de trabajo tiene porque empieza con aspiraciones económicas. Atrás trae cuál fue tu último sueldo. Cuando no coincide ese historial con lo que tú estás ofreciendo, pues es porque va a seguir buscando y en cuanto alguien le ofrezca más, se va a ir. Y entonces, pues parte de tu labor como especialista es disminuir la rotación, ajá, generar más estabilidad en los puestos, ¿vale? Entonces, bueno, por eso se evalúan también qué tanto se va a adaptar, cuánto trabajo le va a costar, qué tan resiliente es, em, qué tanto puede trabajar en equipo, eh, si vive un líder en él, qué tanto lo puede contener o qué tanto lo puede sacar, depende de lo que tú estés buscando. En fin, hasta el ajuste cultural que va a tener su persona y su estilo de vida con tu empresa, para que ninguna de esas cosas nos bote en unos meses y entonces se vaya. Porque si se va por una de estas razones, tú pudiste haberlo visto desde antes, o sea, pudiste haberlo pronosticado y te pudiste haber ahorrado ese finiquito. Por eso es especialidad, insisto, ¿sale? Entonces, aquí les puse los pasos del Assessment Center porque es de los más interesantes, pues se llaman pruebas situacionales. Ujú. Les decía, algo que va a ser en el puesto lo puedes poner a un sociodrama, una habilidad específica en un salón, ¿no? Entonces buscas ver conductas especiales en ese momento. Ujú. Y pues bueno, el módulo 2 consiste en justo el proceso de selección de personas, ¿sale? Y esta es la siguiente sesión. Vamos a conocer cuáles son los elementos del proceso para que puedan hacer un correcto análisis y tomar las decisiones acertadas de si bien no siempre les va a tocar a ustedes decidir quién se contrata o casi nunca, normalmente piden ternas. A ver, mándame tres para ver, ¿no? Ujú. O a lo mejor, si te dicen tú a quién contratarías y debes saber tener los argumentos de por qué esa persona, ¿sale? Entonces, pues nos estamos encontrando en una siguiente sesión. Un gusto, hasta luego.